Un templo dedicado a un demonio ancestral, transhumanismo, congelación criogénica de la cabeza y el pene, una decoración muy macabra. Esto no es una película de terror. Esta era la realidad de Jeffrey Epstein. En los próximos minutos revelaremos no solo los crímenes que ya conocen, sino también los rituales, los símbolos ocultos y los secretos que sugieren que algo mucho más antiguo y oscuro se ocultaba en su isla privada. Quédense hasta el final para comprender la aterradora conexión. Era un multimillonario con amigos poderosos, desde presidentes hasta príncipes. Pero tras la fachada de la riqueza y la influencia, Jeffrey Epstein escondía un sistema de terror que destruyó la vida de innumerables jóvenes. Hoy profundizaremos en los detalles más oscuros de este caso y revelaremos los hechos absolutamente aterradores sobre lo que hizo. Hechos que demuestran que la realidad puede ser mucho más aterradora que la ficción. Cómo la manipulación psicológica mantuvo a las víctimas atrapadas en su propio silencio. ¿Y qué está probado? ¿Y qué es pura especulación? ¿Y por qué, incluso después del arresto, tantas preguntas siguen sin respuesta? ¿Por qué esa arquitectura generó tantas teorías? Más allá de la arquitectura, lo que realmente impacta es que Little St. James era una trampa geográfica. Imaginen ser llevados a un paraíso aislado de 31 hectáreas entre St. Thomas y St. John. ¿La única salida? Un helicóptero o un barco privado, ambos controlados por Epstein. Una vez allí, estaban atrapados. Esta dependencia total era el primer pilar del terror psicológico. Las víctimas lo sabían, no había a dónde escapar. Pero el terror no se limitaba a la privación de la libertad física. Se infiltraba en la mente. Casas del horror no solo estaban dispersas por la isla, sino por todo el mundo, desde propiedades en la isla Júpiter, que Epstein incluso intentó comprarle a Celine Dion, hasta centros de tráfico en las Islas Vírgenes Británicas. Cada lugar era una pieza de un rompecabezas macabro. Las investigaciones revelaron que Epstein celebraba fiestas y rituales en la isla, a los que asistían las personas más poderosas del mundo. Y aquí reside un terror psicológico aún más profundo, el panóptico invisible. Las víctimas sabían que estaban siendo vigiladas, filmadas y grabadas. Peor aún, según los testimonios, existía un manual informal. Las víctimas recibían instrucciones sobre cómo vestirse, cómo hablar y, lo más aterrador, cómo realizar los servicios que Epstein y sus invitados exigían. Se les entrenaba para que parecieran felices y satisfechas, asegurando que el plan siguiera funcionando bajo un velo de normalidad. Era una operación industrial de abuso. No solo por Epstein, sino por el silencio cómplice de los líderes mundiales que frecuentaban el lugar. Al involucrar a las víctimas en el reclutamiento de otros, las convirtió en cómplices ante la ley. El terror residía en el temor de que, si hablaban, también serían arrestadas. ¿Qué causó esto? Indefensión aprendida. Si tanta gente importante visitaba la isla, ¿quién creería las acusaciones de una chica? Este ambiente de enfermiza normalidad era una tortura psicológica que hacía que las víctimas dudaran de su propia cordura y de la posibilidad de justicia. Factores extraños. Algunos factores extraños y aún no completamente explicados sobre él y sus propiedades. Es importante separar los hechos probados de la teoría. Decoración macabra. La mansión de Epstein en Nueva York estaba decorada de una manera extremadamente excéntrica y perturbadora. Había un maniquí colgado del techo con un vestido de novia. En su baño, según informes, había un mural con una escena carcelaria falsa, donde él mismo aparecía entre alambres de púas. Especulación. Esta macabra decoración, que parecía fetichizar el control y el poder de una manera casi teatral, contribuía a la imagen de que tenía intereses ocultos y oscuros, aunque no apunta directamente al satanismo. Interés en el transhumanismo y la ciencia. Epstein estaba obsesionado con la idea de la eugenesia y el transhumanismo. Planeaba usar su rancho en Nuevo México para embarazar a docenas de mujeres y sembrar la raza humana con su ADN. Especulación. Aunque se trata de un plan eugenésico y no satanista,
La naturaleza grandiosa y mesiánica de sus proyectos, queriendo controlar el futuro de la humanidad, alimenta la percepción de que se veía a sí mismo como una figura casi divina, o para algunos, demoníaca, que operaba al margen de las normas morales de la sociedad. Pero hay algo aún más inquietante en el corazón de Little St. James: el templo secreto. Una peculiar estructura, pintada con colores griegos y con una cúpula dorada, que nos transporta al mundo pagano, al antiguo mundo babilónico. El diseño original del arquitecto Earl Epstein era para un pabellón de música, pero lo que se construyó fue algo completamente diferente. Si observan con atención el exterior, notarán símbolos que nos impactan. En la cima, una arpía, o águila de Moloch, un demonio venerado en las antiguas religiones cainitas, similar a los que se encuentran en lugares secretos de élite como Bohemian Grove, donde supuestamente se realizan rituales y sacrificios. En la entrada, a la izquierda, se encuentra la estatua de Hades, el dios griego del inframundo, y a la derecha, Poseidón, el dios griego del mar. ¿Por qué tantos dioses griegos, tanta mitología pagana, tanto simbolismo del mal y el satanismo en una isla privada? ¿Qué adoraba Epstein, quien se identificaba como judío? Las estatuas y las imágenes esculpidas no se ajustan a la ley judía ni a las prácticas islámicas. El propósito del templo sigue siendo incierto, pero la evidencia visual es, como mínimo, siniestra. Las teorías en línea, amplificadas tras la publicación de documentos en 2026, afirman que la estructura sirvió como templo dedicado a Moloch, una deidad antigua, a veces asociada con sacrificios, incluyendo los de infantes. Publicaciones afirman que las élites globales adoraban allí a entidades demoníacas, un auténtico baile de vampiros. Incluso podría ser una teoría conspirativa, pero las conexiones son aterradoras. Los expertos dicen que Moloch representa un sistema de poder que exige sacrificios, no una deidad literal. Sin embargo, ¿qué necesidad hay de una isla privada para apaciguar a las deidades con actos atroces contra menores? No se trataba de una depravación aislada, era un gran ritual, un ritual que nos remonta a tiempos antiguos, a dioses como Baal, donde se realizaban sacrificios de pequeñinos para obtener fama, dinero y poder. Según los relatos, si el primogénito era un niño, era sacrificado. Si era una niña, era obligada a prostituirse. No lo estamos inventando, formaba parte de sus rituales. ¿Podría la isla de Epstein ser un escenario moderno para la continuación de estas prácticas antiguas y demoníacas? La isla de Epstein, con su misterioso templo, no era solo un lugar de abuso, era un laboratorio de terror psicológico, un lugar donde la línea entre el crimen, el ocultismo y la manipulación del poder se volvía aterradoramente delgada. La verdad comprobada sobre Jeffrey Epstein es bastante aterradora. Comandaba una red de tráfico y abuso sexual de menores, utilizando su poder y dinero para corromper, controlar y destruir vidas. Las teorías sobre rituales satánicos surgen de los intentos de dar sentido a detalles inexplicablemente extraños, como el templo y la decoración. Sin embargo, ninguna víctima ni testigo reportó la ocurrencia de rituales satánicos en testimonios oficiales. Los delitos de los que se le acusó y por los que Ghislaine Maxwell fue condenada fueron de naturaleza sexual y de trata, no religiosa ni ritualista. Por lo tanto, la respuesta es: no hay pruebas de que realizara rituales satánicos, pero su comportamiento y los entornos que creó fueron tan extraños y perversos que dieron pie a este tipo de especulaciones. No hay pruebas oficiales de rituales, pero los símbolos siguen generando preguntas. Seamos sinceros. ¿Qué ser humano tiene el coraje de hacer lo que hizo sin una gran influencia maligna? Para algunos, esto simboliza algo más oscuro. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Fue solo un hombre malvado o hubo algo mucho más grande y antiguo en juego? Deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal para ver más videos como este y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Hasta la próxima, amigos, y que la verdad, por oscura que sea, salga a la luz.